millonario. Se detiene frente a su casa nevada y no puede creer lo que ve. El chirrido de los neumáticos del Rolls-Royce Phantom rompió el silencio sepulcral de la noche invernal, deslizándose peligrosamente sobre el hielo negro antes de detenerse a escasos centímetros de la reja de hierro forjado. Roberto, a sus 68 años, sintió que el corazón le golpeaba las costillas con una violencia que ningún negocio millonario le había provocado jamás. No era el miedo al accidente lo que le había helado la sangre, sino lo que sus faros de xenón iluminaban ahora con una claridad cruel y perfecta. Allí, paradas como dos estatuas de porcelana en medio de la tormenta, había dos niñas. No tendrían más de 6 años. Eran idénticas, 2 gotas de agua temblando bajo la nieve incesante que caía sobre Madrid. Roberto soltó el volante de cuero. Sus manos, usualmente firmes para firmar fusiones corporativas y despidos masivos, ahora temblaban incontrolablemente. Su chofer, un exmilitar entrenado para no hacer preguntas, intentó hablar, pero Roberto ya había abierto la puerta trasera, ignorando el viento gélido que azotaba su rostro y arruinaba su traje de 3.000 euros. El frío era cortante, de esos que duelen en los huesos, pero el calor de la adrenalina mantenía a Roberto enfocado. Bajó del auto. Sus zapatos de diseño italiano se hundieron en la nieve virgen, arruinándose al instante, un detalle financiero que en ese momento le importaba menos que el polvo. Caminó hacia ellas. Las luces doradas de su mansión, esa fortaleza de soledad que él llamaba hogar, brillaban a sus espaldas, creando un halo casi divino alrededor de las pequeñas intrusas. Las niñas no retrocedieron. No huyeron. Se quedaron allí, aferradas la una a la otra, con una dignidad que no correspondía a su edad ni a su evidente pobreza. Vestían abrigos de lana roja, desgastados en los puños, y bufandas que habían visto tiempos mejores. Sus narices estaban rojas por el frío, y sus pestañas acumulaban pequeños cristales de hielo. Roberto se detuvo a 1 metro de ellas. El vapor de su respiración se mezclaba con la niebla. Fue entonces cuando la gemela de la derecha, con una valentía que le partió el alma al magnate, dio un paso al frente. Sus manos pequeñas, protegidas por mitones de colores desiguales, se alzaron hacia él. En su palma abierta descansaba una pequeña flor de invierno, congelada, arrancada de algún jardín cercano. No era una petición de limosna, era una ofrenda. «Para usted, señor», susurró la niña. Su voz era un hilo de música en medio del vendaval. Roberto sintió que el mundo giraba. Esos ojos, no podía ser coincidencia, ese tono específico de verde, como el musgo mojado, con motas doradas alrededor de la pupila. Solo había visto esos ojos en una persona en toda su vida. Una persona a la que había dejado ir hace 30 años para perseguir su primer millón. La otra gemela, más tímida, se acercó también. No miró a Roberto a la cara, sino que extendió su mano enguantada y tocó la barba blanca y perfectamente recortada del hombre. Fue un toque suave, de curiosidad pura, como si quisiera comprobar que aquel gigante de abrigo oscuro era real. «¿Tienes frío?», dijo la segunda niña. La ironía golpeó a Roberto con la fuerza de un tren. Él, dueño de media ciudad, envuelto en cachemira y lujos, recibía lástima de 2 criaturas que estaban a punto de congelarse. El instinto de protección, una fiera dormida en su interior, despertó rugiendo. «¡Abran el portón!», gritó Roberto hacia la garita de seguridad, su voz recuperando el tono de mando que hacía temblar a sus ejecutivos. «¡Ahora mismo!». Pero las niñas no se movieron hacia la casa. La que le había dado la flor señaló hacia el suelo, hacia una bolsa de plástico empapada que habían dejado a sus pies. Dentro se veía un sobre arrugado con el logotipo rojo de un banco.
un banco conocido por sus ejecuciones hipotecarias agresivas. Roberto miró a las niñas, luego al sobre y finalmente a sus ojos de nuevo. La tormenta arreciaba, pero el verdadero huracán estaba ocurriendo dentro de su pecho. Algo le decía que su vida, esa existencia ordenada y estéril de reuniones y dividendos, acababa de terminar para siempre en esa acera congelada. Roberto ignoró el dolor en sus rodillas al agacharse en la nieve. La artritis, un recordatorio constante de su edad, desapareció bajo el peso de la urgencia. Quedó a la altura de las niñas, sus rodillas hundiéndose en el lodo helado, arruinando irremediablemente el pantalón de su traje a medida. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz quebrándose, perdiendo toda la autoridad del empresario y dejando ver al hombre asustado que habitaba debajo. La gemela de la flor no respondió con palabras. Con movimientos torpes debido al frío que entumecía sus dedos, se desabrochó el primer botón de su abrigo rojo. Roberto contuvo el aliento, temiendo ver signos de maltrato o enfermedad. Pero lo que la niña reveló al apartar la tela raída fue un destello dorado que brilló bajo la luz de los faros del Rolls Royce. Colgando de su cuello, sobre un suéter de punto deshilachado, había un relicario de oro antiguo. El tiempo se detuvo. El sonido del viento desapareció. Roberto ya no sentía el frío, solo veía esa joya. Su mano, manchada de nieve, se alzó temblorosa para tocar el metal. Conocía cada curva de ese grabado, cada eslabón de esa cadena. Él mismo lo había diseñado, lo había comprado con el dinero de su primer gran negocio inmobiliario hace 3 décadas. Se lo había puesto alrededor del cuello a Elena la noche en que le prometió que volvería por ella. Una promesa que rompió 6 meses después, seducido por el poder y la ambición en la capital. «Mamá», dijo que esto abre puertas, dijo la niña, su voz castañeteando por el frío. «¿Mamá?». Roberto sintió un nudo en la garganta que le impedía tragar. «¿Dónde está su mamá?». Las 2 niñas intercambiaron una mirada de adultos en rostros de infantes. Una comunicación silenciosa, cargada de una tristeza tan profunda que ningún niño debería conocer. La segunda gemela, la que había tocado su barba, metió la mano en la bolsa de plástico y sacó el sobre del banco. Roberto lo tomó. El papel estaba húmedo y frío. Sus dedos, acostumbrados a sentir la textura del papel moneda y los contratos de fusión, reconocieron al tacto la calidad barata del correo certificado. Al girar el sobre, vio que ya estaba abierto. No tuvo que sacar el contenido para leer el encabezado en negrita que asomaba: «Aviso final de desahucio». Y debajo, engrapado con una brutalidad burocrática, un documento oficial con un sello negro: un certificado de defunción. El nombre en el documento golpeó a Roberto más fuerte que cualquier caída en la bolsa de valores. Elena Vargas. Fecha de fallecimiento: hace 3 días. Causa: neumonía no tratada. Neumonía no tratada. Las palabras bailaron ante sus ojos. En un país moderno, en el mismo país donde él acumulaba millones en cuentas offshore, la mujer que una vez amó había muerto de frío y falta de medicinas. La culpa cayó sobre él como una losa de granito. Mientras él elegía qué vino de 1000 euros beber en la cena, Elena moría dejando a estas 2 criaturas solas. «El hombre malo vino a la casa», dijo la primera niña, sacando a Roberto de su espiral de horror. Puso un candado en la puerta. Dijo que teníamos que irnos. Mamá dijo... La niña hizo una pausa, tragando saliva. Mamá dijo que si algo pasaba, buscáramos la casa grande con las luces doradas. Dijo que el hombre que vive aquí tiene el corazón dormido, pero no muerto. Roberto cerró los ojos. Las lágrimas calientes escaparon, trazando caminos ardientes por sus mejillas frías. Corazón dormido. Elena lo conocía mejor que nadie, incluso después de 30 años de silencio. «Señor Roberto».
interrumpió la voz metálica del jefe de seguridad que había salido de la garita y se acercaba con paso rápido, mano en el cinturón. ¿Todo en orden? He llamado a la policía local para que recojan a estas personas. No pueden estar bloqueando la entrada principal. Es mala imagen para la propiedad. La ira que sintió Roberto fue instantánea, volcánica. Se puso de pie, elevándose cuán alto era, eclipsando al guardia de seguridad con su sola presencia. «¡Cancele esa llamada!», rugió Roberto. El guardia se detuvo en seco, pálido. «Si vuelve a referirse a mis invitadas como estas personas, estará despedido antes de que toque el suelo». Roberto se quitó su abrigo, una pieza de cachemira italiana pesada y cálida, y sin dudarlo un segundo, envolvió con él a las dos niñas a la vez. Eran tan pequeñas que el abrigo las cubría como una tienda de campaña. «Vamos adentro», les dijo, su voz ahora suave, un susurro ronco. «Nadie las va a sacar de aquí. Nadie volverá a ponerles un candado en la puerta, lo juro por mi vida». Tomó las manos pequeñas y heladas entre las suyas. Estaban ásperas, agrietadas por el frío. Al guiarlas hacia el portón, que se abría majestuosamente, Roberto sabía que estaba cruzando un umbral del que no había retorno. Detrás de él quedaba el millonario implacable. Delante entraba un hombre que acababa de descubrir que su fortuna más grande había estado pasando hambre y frío mientras él contaba billetes. Pero la paz no duraría. Al entrar al vestíbulo de mármol, el teléfono en el bolsillo de su saco vibró. Era Julián, su sobrino y heredero legal. El buitre ya olía la sangre. La batalla apenas comenzaba. La puerta de roble macizo se cerró a sus espaldas, cortando de golpe el aullido del viento y sumergiendo al grupo en un silencio denso, solo roto por el goteo constante de la nieve derretida que caía de los abrigos. El contraste térmico fue brutal. El vestíbulo de la mansión estaba climatizado a 22 grados exactos, una temperatura que golpeó las mejillas congeladas de las niñas, provocando que una de ellas soltara un pequeño gemido de dolor cuando la sangre comenzó a circular de nuevo en sus extremidades entumecidas. Roberto se quedó inmóvil un segundo, observando la escena con una claridad dolorosa. Sus botas llenas de barro y nieve estaban manchando el mármol de Carrara importado. El abrigo de cachemira, que ahora envolvía a las dos pequeñas, goteaba agua sucia sobre una alfombra persa del siglo XIX, que valía más que la casa que estas niñas acababan de perder. Por primera vez en décadas, la opulencia de su entorno le provocó náuseas. Todo ese lujo, todo ese silencio dorado, parecía un insulto directo a la miseria que tenía frente a sus ojos. «¡Alfredo!», bramó Roberto. Su voz resonó en la cúpula del techo pintado al fresco. En cuestión de segundos, un hombre delgado, con uniforme impecable y guantes blancos, apareció desde el pasillo lateral. Era el mayordomo principal, un hombre que no se inmutaba ni cuando la bolsa caía 20 puntos. Pero al ver a su patrón empapado, con la barba llena de escarcha y protegiendo a dos niñas vagabundas, que temblaban violentamente, su máscara de profesionalismo se agrietó. «Señor», balbuceó Alfredo, mirando el charco de agua sucia que se expandía. «Debo llamar a... Arim, debes traer toallas calientes, ahora, y sopa, lo que sea que esté caliente en la cocina. ¡Corre!». El mayordomo asintió y desapareció con una rapidez inusual. Roberto se arrodilló de nuevo, quedando a la altura de las gemelas. Ellas miraban el entorno con los ojos desorbitados. No miraban los cuadros ni las esculturas con admiración. Los miraban con miedo. Era el miedo de quien sabe que no pertenece, el miedo de quien espera que en cualquier momento alguien les grite y las eche de nuevo al frío. «No tengan miedo», dijo Roberto, intentando suavizar su voz.
que sonaba oxidada por la falta de uso en tonos amables. Esta casa es grande y fea, pero es caliente, nadie las va a sacar. La niña que llevaba el relicario, la que parecía haber asumido el rol de protectora, miró hacia el suelo. «Estamos ensuciando su piso, señor», susurró, tratando de levantar sus zapatitos rotos para no tocar la alfombra. A Roberto se le rompió algo más por dentro. Tenían 6 años. Acababan de perder a su madre, estaban congeladas, y su preocupación era no ensuciar el piso de un desconocido. «El piso no importa, se limpia». «Ustedes no», respondió él con firmeza. Con una ternura que desconocía tener, las guió hacia el gran salón, sentándolas en el sofá de cuero blanco más caro de la casa. No le importó que la lana mojada y sucia de sus ropas manchara el mueble de diseño. Se sentó frente a ellas en una mesa baja de cristal y sacó los papeles del sobre húmedo que aún tenía en la mano. Necesitaba entender. Necesitaba saber cuánto le había fallado a Elena. Al extender los documentos sobre el cristal, la realidad le golpeó con datos fríos y duros. El aviso de desahucio no era por una fortuna. La deuda total, incluyendo intereses y moras, ascendía a 4.500 euros. 4.500 euros. Roberto miró su reloj de muñeca, un Patek Philippe que costaba 30 veces esa cantidad. Elena había perdido su hogar, su salud y finalmente su vida por una cifra que él gastaba en una cena de negocios sin pensarlo 2 veces. La ironía era un veneno que le quemaba las venas. El documento médico adjunto era aún peor. Detallaba el ingreso de Elena en urgencias hacía una semana. Diagnóstico: neumonía severa complicada por desnutrición crónica. Desnutrición. Ella había dejado de comer. Roberto levantó la vista y miró a las niñas. Estaban pálidas, sí, pero no esqueléticas. Elena les había dado cada bocado de comida que conseguía. Se había matado de hambre, literalmente, para que estas 2 pequeñas pudieran seguir respirando. «Mi mamá dijo que usted era importante», dijo de pronto la segunda gemela, la voz apenas audible. «Dijo que usted construía torres que tocaban el cielo». Roberto apretó el papel en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Yo solo construí jaulas, pequeña», dijo con la voz estrangulada. Tu madre fue la que construyó algo real». En ese momento, Alfredo regresó con una bandeja de plata, toallas humeantes y 2 tazones de caldo. El olor a comida casera pareció despertar a las niñas de su trance. Sus ojos se clavaron en la bandeja con un hambre primitiva, animal. Roberto asintió levemente, dándoles permiso. Verlas comer fue devastador. No comían como niñas mimadas, comían con urgencia, protegiendo el tazón con sus brazos, como si temieran que la comida fuera a desaparecer si dejaban de mirarla. Roberto se tuvo que voltear hacia la ventana oscura para que no lo vieran llorar. La ciudad brillaba a lo lejos, indiferente, cruel. Él era el rey de esa ciudad, y sin embargo, se sentía como el mendigo más pobre del mundo. Fue entonces cuando el sonido de unos pasos pesados y decididos resonó en el vestíbulo, acompañados por el ruido de unas llaves cayendo sobre la mesa de entrada con prepotencia. El aire en la habitación cambió, volviéndose denso y cargado de electricidad estática. Alguien había entrado sin llamar, y Roberto sabía exactamente quién era. «Tío, tienes que despedir a la empresa de seguridad». El portón estaba abierto de par en par. Cualquiera podría haber entrado y... La voz se detuvo en seco. Julián se quedó parado bajo el arco de entrada del salón. A sus 35 años era la imagen viva del éxito corporativo moderno. Traje entallado de corte agresivo, cabello engominado hacia atrás sin un solo pelo fuera de lugar, y esa mirada de tiburón que Roberto había cultivado en él desde que era un becario. Pero ahora
Esa mirada estaba fija en el sofá de cuero blanco. Su expresión pasó de la confusión al asco en una fracción de segundo. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Julián, señalando con un dedo acusador a las niñas. «¿Qué hace esta gente aquí?» «Tío, el sofá es de piel italiana virgen». Las gemelas dejaron de comer instantáneamente. El instinto de supervivencia se activó. La mayor dejó la cuchara y rodeó con su brazo los hombros de su hermana, encogiéndose contra el respaldo manchado. Ese simple gesto de terror ante la presencia de Julián encendió una furia en Roberto que no había sentido desde sus días peleando en los barrios bajos antes de ser millonario. Roberto se levantó despacio, no como un anciano, sino como un depredador que se prepara para defender su territorio. «Cuidado con tu tono, Julián», advirtió Roberto. Su voz era baja, un gruñido subterráneo. «Estás asustando a mis invitadas». «¿Invitadas?». Julián soltó una risa incrédula, corta y seca. «Tío, por favor, son mendigas. Mira el barro en la alfombra. ¿Te han drogado? ¿Te han robado algo? Voy a llamar a la policía ahora mismo». Julián sacó su teléfono de última generación, deslizando el dedo por la pantalla con la eficiencia de quien está acostumbrado a resolver problemas con una llamada. No veía a dos niñas, veía un riesgo sanitario, un problema de seguridad, una mancha en la imagen inmaculada de la familia. «Si tocas ese teléfono, te quedarás sin mano», dijo Roberto. La amenaza fue tan directa, tan física, que Julián se detuvo. Levantó la vista, encontrándose con los ojos de acero de su tío. Nunca, en 20 años de trabajar juntos, Roberto le había amenazado físicamente. «Estás perdiendo la cabeza», murmuró Julián, guardando el teléfono lentamente pero sin perder su arrogancia. «Tío, tenemos la fusión con el grupo asiático mañana. Si la prensa se entera de que estás metiendo vagabundos en la mansión, dirán que estás senil. Las acciones caerán. ¿Es eso lo que quieres? ¿Tirar el imperio por la borda por un ataque de caridad navideña?» «No es caridad». Roberto caminó hasta quedar a 1 metro de su sobrino. Podía oler su colonia cara, un olor que de repente le pareció artificial y repugnante. «Ellas trajeron esto». Roberto le extendió el certificado de defunción arrugado. Julián lo tomó con 2 dedos, como si fuera material radioactivo. Leyó el nombre y frunció el ceño. «¿Elena Vargas?». Julián resopló. «¿La secretaria esa con la que salías hace 1000 años? Tío, eso es historia antigua. ¿Qué tiene que ver esa mujer muerta con estas niñas?». «Míralas, Julián. Míralas de verdad». Julián desvió la mirada hacia el sofá con desdén, pero se detuvo. Sus ojos recorrieron las caras de las gemelas. Se detuvo en los ojos verdes, se detuvo en la forma de la barbilla, y entonces su rostro palideció. La sangre huyó de sus mejillas. Él conocía esa cara. La veía todos los días en el retrato al óleo que colgaba en la sala de juntas de la empresa. El retrato de Roberto cuando era joven. El parecido era innegable, biológico, aterrador para sus intereses. «No», susurró Julián, retrocediendo un paso. «Eso es imposible. Las fechas no cuadran. Tú y ella terminaron hace 30 años. Estas niñas tienen 6. No pueden ser tus hijas. Es una estafa, Roberto. Es la estafa más vieja del libro. Han buscado niñas que se parezcan a ti para sacarte dinero». «No son mis hijas», dijo Roberto, y su voz se quebró por primera vez frente a su sobrino. «Lee la carta que estaba con el certificado». Julián no quiso leerla, pero la curiosidad y el miedo pudieron más. Sus ojos escanearon rápidamente la letra manuscrita y temblorosa de Elena. «Roberto, nunca te dije que tuvimos un hijo. Se llamaba Gabriel. Tenía tus ojos y tu terquedad. Murió hace 6 años en un accidente de moto, justo antes de que nacieran ellas, sus hijas, tus nietas. Nunca quise tu dinero, pero ya no puedo protegerlas más.
El silencio que siguió a la lectura fue absoluto. Julián dejó caer la mano que sostenía el papel. Su mente calculadora estaba trabajando a 1000 por hora. Nietas. Herederas directas. Línea de sangre. Si esto era verdad, él, Julián, el sobrino que había esperado pacientemente durante años para heredar el imperio, acababa de ser desplazado a un segundo lugar, o peor, a la nada. «Es mentira», dijo Julián recuperando la compostura, sus ojos brillando con una malicia fría. «Un papel escrito por una muerta no prueba nada. Cualquiera puede escribir una carta. Estas niñas son una responsabilidad, tío. Son un pasivo tóxico. ¿Sabes lo que dirán los medios? Millonario descubre familia secreta en la basura. Nos destrozarán. Son mi sangre, Julián. Son un problema», gritó Julián perdiendo los estribos. «Y los problemas se eliminan. Mira, les daremos dinero. Mucho dinero. Les pagaremos un orfanato privado de lujo en Suiza, lejos de aquí. Que vivan bien, pero lejos. No pueden quedarse. No pueden ser parte de la familia oficial». Las niñas, al escuchar los gritos, se abrazaron más fuerte. La pequeña del relicario comenzó a llorar en silencio. Roberto vio la lágrima caer y algo definitivo hizo clic en su cerebro. La conexión con su sobrino, ese lazo de lealtad empresarial que había durado años, se cortó de golpe como un cable de acero bajo demasiada tensión. «Sal de mi casa», dijo Roberto. No gritó. Fue una orden dicha con una calma mortal. «¿Qué? Tío, sé razonable. He dicho que salgas, y entrégame las llaves de la empresa y las tarjetas de acceso antes de cruzar la puerta». Julián se quedó paralizado. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. Se dio cuenta de que había cometido un error de cálculo fatal. Había subestimado el sentimentalismo del viejo. «No puedes hacer esto», siseó Julián, bajando la voz. «Tú me necesitas. Tú no sabes manejar el negocio digital. Sin mí te hundes. Y te advierto una cosa, Roberto. Si intentas legitimar a estas bastardas, voy a impugnar tu salud mental. Tengo abogados. Tengo a la junta directiva en mi bolsillo. Inténtalo». Roberto dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal. «Pero recuerda que yo te enseñé todo lo que sabes, pero no todo lo que yo sé. Ahora lárgate antes de que te saque a patadas como al perro que has demostrado ser». Julián miró a Roberto, luego a las niñas. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. No dejó las llaves. Simplemente se dio la vuelta, se ajustó el saco y caminó hacia la salida. «Esto no se queda así, tío. Disfruta de tu familia mientras puedas. Mañana será un día muy largo». La puerta principal se cerró con un estruendo que hizo vibrar los cristales. Roberto se quedó de pie, respirando con dificultad. El enemigo ya no estaba fuera, en el mercado o en la competencia. El enemigo acababa de salir de su casa, y Roberto sabía que Julián no se detendría ante nada. Se giró hacia las niñas. Seguían aterradas. Roberto transformó su rostro, borrando la ira y forzando una sonrisa suave. «Se ha ido», les dijo, acercándose y sentándose en el borde del sofá, sin importarle mancharse el pantalón. «El hombre malo se ha ido. Ahora, ¿quién quiere postre?». Pero mientras las niñas asentían tímidamente, Roberto sabía que la guerra acababa de ser declarada. Julián llamaría a sus contactos. Servicios sociales, prensa, abogados. Tenía que moverse rápido. Tenía que blindar a esas niñas antes de que amaneciera. Sacó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. Un número privado que solo se usaba para situaciones de vida o muerte. «¿Bufete Keller and Asociados?», dijo Roberto cuando contestaron al primer tono. «Quiero al socio principal. Despiértenlo. Soy Roberto Montiel y necesito redactar una demanda de custodia y un nuevo testamento. Esta noche.
Keller, no me importa qué hora sea en Hong Kong o en Nueva York. Quiero a todo el equipo de litigios familiares en mi casa en 30 minutos. Si tienen que venir en helicóptero, que lo hagan. Yo pago el combustible. Roberto caminaba de un lado a otro de la inmensa biblioteca de caoba, sosteniendo el teléfono con tanta fuerza que sus dedos habían perdido el color. Al otro lado de la línea, Arthur Keller, el socio principal del bufete más temido de la ciudad, guardaba un silencio respetuoso y atónito. Llevaba 20 años gestionando la fortuna de Montiel, protegiéndola de acreedores, exesposas codiciosas y competidores desleales, pero nunca había escuchado ese tono en la voz de su cliente. No era el tono de un empresario haciendo un trato. Era el tono de un general en medio de un bombardeo. «Roberto», dijo finalmente Keller, su voz sonando metálica a través del altavoz. «Entiendo la urgencia, pero necesito saber a qué nos enfrentamos. ¿Es un chantaje? ¿Un secuestro? Mencionaste custodia. ¿Custodia de quién? Julián me acaba de enviar un mensaje de texto muy extraño diciendo que has perdido el juicio. Julián está fuera». Roberto se detuvo frente al ventanal que daba al jardín nevado. Desde allí podía ver las luces traseras del deportivo de su sobrino paradas justo fuera del portón, como un depredador acechando en la oscuridad. «Lo he despedido y voy a desheredarlo. Quiero redactar un nuevo testamento esta misma noche, Arthur. Un testamento blindado. Si muero mañana, quiero que hasta el último centavo vaya a 2 fideicomisos a nombre de...». Roberto hizo una pausa, mirando hacia el salón donde las niñas, agotadas por el calor y la comida, empezaban a cabecear. «A nombre de mis nietas». Nietas. El asombro de Keller fue palpable. «Roberto, con todo respeto, no tienes hijos conocidos. Si esto sale a la luz sin pruebas de ADN, la prensa te va a destrozar. Julián impugnará alegando senilidad. Necesitamos estrategia, no impulsividad. Por eso te pago una fortuna, Arthur, para que traigas la estrategia. Trae al médico forense privado del bufete. Quiero pruebas de ADN certificadas ante notario esta misma noche. Y trae seguridad privada, exmilitares. No quiero a nadie de la agencia actual cerca de esta casa. Julián tiene contactos allí». Mientras Roberto daba órdenes, la puerta de la biblioteca se abrió suavemente. Alfredo, el mayordomo, entró con pasos silenciosos. Su rostro, habitualmente una máscara de indiferencia, mostraba una preocupación genuina. «Señor», susurró, «las niñas se han quedado dormidas en el sofá. He intentado moverlas a una habitación de huéspedes, pero la más pequeña se despertó gritando cuando intenté separarla de su hermana. No quieren soltarse». Roberto colgó el teléfono sin despedirse de Keller. La batalla legal estaba en marcha, pero la batalla doméstica requiere su atención inmediata. Siguió a Alfredo de vuelta al salón principal. La escena le estrujó el corazón. Las 2 niñas estaban ovilladas una contra la otra sobre el cuero blanco, cubiertas por una manta de lana merina que Alfredo había traído. Sus caras, ahora limpias de la suciedad del camino, se veían angelicales, pero incluso en sueños, sus ceños estaban fruncidos, como si esperaran un golpe o un grito. La bolsa de plástico con sus pocas pertenencias estaba atada a la muñeca de una de ellas con un doble nudo, un gesto de quien ha aprendido que si no aseguras lo poco que tienes, te lo roban. Roberto se acercó y, con un cuidado infinito, acomodó la manta. Al hacerlo, vio las manos de las niñas. Estaban llenas de pequeños cortes y sabañones por el frío. Manos que deberían estar sosteniendo muñecas o lápices de colores, no luchando contra el invierno. «Alfredo», dijo Roberto en voz baja, «quédate aquí vigilando. Si se mueven, si piden agua, me llamas. Voy a estar en el estudio revisando los papeles de Elena. Nadie entra ni sale de esta casa. Bloquea las puertas electrónicamente».
Mientras tanto, fuera de los muros de la mansión, en el interior de un deportivo italiano con el motor en marcha, Julián golpeaba el volante con furia. La calefacción del coche estaba al máximo, pero él sentía un frío distinto, el frío del pánico financiero. Miró su teléfono. Tenía la pantalla iluminada con el número de una mujer. Marta, Servicios Sociales, contacto. Sabía que lo que iba a hacer era bajo, incluso para sus estándares, pero Roberto le había declarado la guerra. Y en la guerra no hay reglas. Si esas niñas eran realmente sangre de su tío, eran una amenaza existencial para su futuro, necesitaba sacarlas de la ecuación antes de que los abogados de Roberto blindaran la situación. Presionó el botón de llamada. «Marta, soy Julián Montiel. Escucha, tengo una situación de emergencia. Hay 2 menores en riesgo en la residencia de mi tío». «Sí, el millonario. Parece que ha metido a 2 vagabundas en casa. Está inestable, Marta. Posible demencia senil. Grita, es agresivo. Temo por la integridad física de las niñas». Julián hizo una pausa, escuchando la respuesta al otro lado, y una sonrisa reptiliana cruzó su rostro. «Exacto. Necesito una intervención de emergencia, una orden de retirada inmediata. Esta misma noche». «Sí, yo me encargaré de que la donación anual de la Fundación Montiel a tu departamento se duplique este año. Solo saca a esas niñas de ahí y asegúrate de que el sistema se las trague. Que desaparezcan en la burocracia, Marta». Lejos, Julián colgó y miró hacia la ventana iluminada de la biblioteca de la mansión. Podía ver la silueta de su tío moviéndose. «Disfruta tu noche de abuelo, viejo estúpido», murmuró Julián, «porque mañana por la mañana estarás solo otra vez». Dentro de la casa, Roberto no sospechaba la magnitud de la traición que se gestaba en su propia puerta. Su mente estaba concentrada en un misterio más doloroso. Se sentó en su escritorio de roble, encendió la lámpara verde de banquero y sacó por fin el contenido completo del sobre que Elena le había enviado desde la tumba. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. El silencio en el estudio de Roberto era absoluto, denso como la niebla que rodeaba la casa. Solo se escuchaba el tic-tac rítmico de un reloj de pie antiguo, marcando segundos que parecían martillazos en la conciencia del millonario. Sobre el escritorio, los papeles desplegados contaban una historia que su mente analítica se resistía a aceptar, pero que su corazón ya había validado. Roberto tomó un vaso de whisky, pero no bebió. Sus ojos estaban clavados en las fechas. «No cuadra», murmuró para sí mismo, buscando una salida lógica, una defensa contra el dolor. «Elena y yo terminamos hace 30 años. Las niñas tienen 6. Es biológicamente imposible que sean mis hijas». Esa había sido su primera hipótesis, su escudo racional. Si no eran sus hijas, entonces el dolor era manejable. Podía ayudarlas económicamente, ser un benefactor distante, pero no tenía que involucrar su alma. Sin embargo, la carta manuscrita de Elena, con esa caligrafía elegante que él recordaba de las cartas de amor de su juventud, destruyó esa defensa en el primer párrafo. Sus manos temblaban mientras volvía a leer las líneas, como si esperara que las palabras cambiaran. «Roberto, sé que estarás haciendo cálculos. Siempre fuiste bueno con los números y malo con las personas. No, las gemelas, Sofía y Valentina, no son tus hijas. Ellas son el legado de lo que creamos y destruimos juntos». Roberto dejó la carta y buscó en el sobre. Había una fotografía vieja, desgastada por el tiempo y el roce de haber sido llevada en una cartera durante años. Era una foto de un joven. Tendría unos 25 años en la imagen. Estaba apoyado en una motocicleta barata, sonriendo a la cámara con una mezcla de arrogancia y dulzura que golpeó a Roberto en el pecho como una bala.
El joven tenía el cabello plateado prematuro, igual que Roberto a esa edad. Tenía la misma mandíbula cuadrada y tenía los ojos, esos malditos ojos verdes con destellos dorados. Roberto giró la foto. Al reverso, con tinta azul desvanecida, decía: Gabriel, 24 años, tu vivo retrato. El aire salió de los pulmones de Roberto en un gemido doloroso. Un hijo. Había tenido un hijo que caminó por la misma tierra que él, que respiró el mismo aire durante casi 3 décadas, y él nunca lo supo. Mientras Roberto acumulaba hoteles y rascacielos, su propia sangre crecía. Aprendía a andar en bicicleta, se enamoraba, vivía sin él. Volvió a la carta de Elena, devorando cada palabra con desesperación. Cuando te fuiste a Madrid a perseguir tu éxito, yo ya estaba embarazada. Fui a buscarte, Roberto. Fui a tu oficina 2 veces. La primera vez, tu secretaria me dijo que estabas en una reunión y no podías ser molestado. La segunda vez, te vi salir. Ibas con esos inversores, riendo, subiendo a tu primer coche de lujo. Te veías tan feliz, tan completo sin mí. Tuve miedo. Miedo de que pensaras que quería tu dinero, miedo de que rechazaras a Gabriel, así que me fui. Fue mi orgullo y quizás mi mayor error. Roberto cerró los ojos, visualizando esos momentos. Recordaba esos años. La ambición lo cegaba. Si Elena hubiera aparecido entonces, la habría rechazado. La horrible verdad era que tal vez sí. Tal vez habría visto a un niño como un obstáculo para su ascenso meteórico. Esa comprensión le provocó una náusea profunda. Se odió a sí mismo con una intensidad feroz. Continuó leyendo. Gabriel fue un buen hombre, Roberto. Trabajaba duro. Se enamoró de una chica maravillosa, Lucía. Tuvieron a las gemelas. Eran felices con poco. Pero la vida es cruel. El accidente de la moto se llevó a Gabriel y a Lucía el mismo día, un conductor ebrio. Un segundo y nuestra familia se rompió. Las lágrimas caían ahora libremente sobre el papel, manchando la tinta. Su hijo había muerto. No solo no lo conoció, sino que ya no existía la posibilidad de hacerlo. Nunca podría decirle perdón, nunca podría decirle estoy orgulloso. El vacío era absoluto. Me quedé sola con las niñas. He luchado, Roberto. Dios sabe que he luchado, pero mi cuerpo ya no responde. Los médicos dicen que mis pulmones están cansados. No tengo nada que dejarles a Sofía y Valentina más que este relicario y tu nombre. Ellas son todo lo que queda de Gabriel, todo lo que queda de nosotros. No dejes que terminen en el sistema. Tienen tu sangre, tienen tu fuerza. Por favor, sálvalas. Roberto soltó la carta. El silencio de la habitación ya no era pacífico, estaba lleno de fantasmas. Gabriel, su hijo, muerto. Y esas 2 niñas durmiendo en el salón no eran extrañas, eran lo único que quedaba de su hijo. Eran sagradas. De repente, un pequeño ruido en la puerta del estudio le hizo levantar la vista. Allí, parada en el umbral, estaba una de las gemelas. Era la que tenía el relicario. Sofía. Llevaba la manta arrastrando por el suelo y frotaba sus ojos con el puño. Se veía tan pequeña en la inmensidad de la puerta de roble. Roberto se secó las lágrimas rápidamente, tratando de recomponer su máscara de hombre fuerte, pero fue inútil. La niña ya lo había visto. Ella entró despacio, sus pies descalzos hundiéndose en la alfombra persa. No parecía tener miedo de él. Caminó directamente hacia el escritorio y miró la foto que Roberto aún sostenía. «Ese es mi papá», dijo la niña con voz ronca por el sueño. Mamá Elena tenía esa foto en su mesita de noche. Le daba un beso todas las noches. Roberto miró a la niña, luego a la foto. La semejanza era innegable. La forma de la nariz, la expresión de los ojos. Estaba viendo a su hijo renacer en el rostro de esta niña. «¿Tu papá? ¿Él te hablaba de mí?»
preguntó Roberto, sabiendo que la respuesta podría destrozarlo, pero necesitando saber. Sofía negó con la cabeza. No, papá se fue al cielo cuando éramos bebés. No me acuerdo de su voz. La niña hizo una pausa y miró a Roberto con una intensidad desarmante. Pero mamá Elena decía que papá tenía un papá también. Un papá que vivía en un castillo de cristal y que estaba muy triste porque tenía mucho dinero, pero nadie con quien jugar. La inocencia de la descripción atravesó el corazón de Roberto. Un castillo de cristal y nadie con quien jugar. Elena no lo había demonizado. Le había dado una narrativa de tristeza, no de maldad. Incluso en la pobreza, ella había protegido su imagen ante su hijo y sus nietas. Roberto bajó de su silla y se arrodilló frente a Sofía. Ya no le importaba su dignidad, ni su traje, ni su estatus. Tu abuela tenía razón, Sofía, dijo él tomando las manos pequeñas de la niña entre las suyas, sintiendo el calor de la vida, el calor de su propia sangre. Yo estaba muy triste y estaba muy solo, pero ya no. ¿Tú eres el papá de mi papá?, preguntó ella, conectando los puntos con la lógica simple de la infancia. Sí, mi amor, soy el papá de tu papá, soy tu abuelo. Sofía lo estudió un momento. Luego, con un movimiento natural y confiado, se soltó de sus manos y rodeó el cuello de Roberto con sus bracitos, apoyando su cabeza en su hombro. Olía a jabón barato y a lluvia, pero para Roberto fue el mejor aroma del mundo. «Tienes la barba suave», susurró ella. Como dijo Valentina. Roberto cerró los ojos y la abrazó. Por primera vez en 30 años sintió que había llegado a casa. El imperio, las acciones, el poder, todo se desvaneció. Solo importaba el peso de esa niña en sus brazos, pero el momento de paz fue interrumpido por el sonido estridente del intercomunicador del escritorio. La luz roja parpadeaba con urgencia. Roberto se separó suavemente de Sofía y presionó el botón. ¿Sí? La voz de Alfredo sonaba tensa, casi asustada. Señor, lamento interrumpir, pero hay coches en la entrada. No son los abogados, son vehículos oficiales, tienen luces azules. Y hay una mujer en la puerta que dice tener una orden judicial de emergencia para llevarse a las menores. Viene con la policía. Roberto sintió que la sangre se le helaba y luego hervía en una fracción de segundo. Julián, el maldito Julián, había cumplido su amenaza. Miró a Sofía, que lo miraba con ojos grandes y asustados al escuchar el tono de alarma. ¿Vienen los hombres malos?, preguntó ella, su voz temblando. Roberto se puso de pie, cargando a la niña en sus brazos, con una fuerza que desmentía su edad. Su rostro se endureció, transformándose en piedra. El abuelo tierno desapareció. El magnate despiadado regresó, pero esta vez con una causa justa por la que luchar. «No», dijo Roberto, caminando hacia la puerta con paso firme. «No vienen los hombres malos, viene una guerra y vamos a ganarla». Salió del estudio llevando a su nieta, listo para enfrentar a la policía, al Estado y al mismo infierno si era necesario. Nadie iba a tocar a esas niñas. Nadie. El vestíbulo de la mansión, que minutos antes había sido un refugio de silencio y calor, se había transformado en un campo de batalla iluminado por los destellos estroboscópicos de las luces azules y rojas que entraban por los ventanales. La puerta principal estaba abierta de par en par, dejando entrar ráfagas de viento helado y nieve que se arremolinaban sobre el mármol. Pero el frío que sentía Roberto no venía del exterior. Frente a él, bloqueando la entrada, había 2 oficiales de policía con las manos cerca de sus cinturones y una mujer de unos 40 años, con rostro severo, gafas de montura gruesa y una carpeta oficial bajo el brazo. Llevaba una identificación colgada al cuello. Marta S., Servicios Sociales de Urgencia.
Roberto mantenía a Sofía cargada en su brazo izquierdo, presionando la cabeza de la niña contra su hombro para que no viera a los policías. Con la mano derecha sujetaba firmemente la mano de Valentina, que se escondía detrás de su pierna, temblando como una hoja. «Señor Montiel», dijo la mujer, alzando la voz para competir con el viento. «Soy Marta Sánchez. Tenemos una denuncia creíble sobre la presencia de menores en situación de riesgo en esta propiedad. Se nos ha informado que el propietario sufre de episodios de inestabilidad mental y que las niñas han sido recogidas de la calle sin autorización legal». «¿Inestabilidad mental?». Roberto soltó una risa seca, carente de humor. «Mi sobrino es muy creativo. Escúcheme bien, señora Sánchez. Estas niñas son mi familia. Están en mi casa, bajo mi protección. No están en riesgo. Están a salvo por primera vez en sus vidas». «Eso lo decidirá un juez, señor», respondió Marta, dando un paso adelante. Su tono era burocrático, implacable. «El protocolo es claro. Ante una denuncia de este tipo, y dada la falta de documentación que acredite su vínculo con las menores, debemos proceder a una retirada cautelar inmediata. Por favor, entréguenos a las niñas. No queremos usar la fuerza». Uno de los oficiales dio un paso adelante, la mano extendida hacia Sofía. «Señor, por favor, colabore». En ese instante, el instinto primitivo de Roberto tomó el control. Retrocedió un paso, alejando a las niñas del alcance del oficial. Sus ojos, acostumbrados a intimidar a juntas directivas enteras, se clavaron en el policía con una ferocidad asesina. «Si da un paso más», gruñó Roberto con una voz que hizo vibrar el aire, «le aseguro que será lo último que haga con esa placa en el pecho». El oficial vaciló. Sabía quién era Roberto Montiel. Sabía que este hombre cenaba con ministros y jugaba al golf con jueces. La duda cruzó su rostro. «Es una orden oficial», chilló Marta, perdiendo la paciencia. «Proceda». El policía volvió a avanzar, esta vez con determinación. Valentina soltó un grito agudo y aterrado. Roberto se preparó para lo impensable, resistirse físicamente a la autoridad. Tensó los músculos, dispuesto a golpear si era necesario. Pero antes de que el caos estallara, el chirrido de unos neumáticos frenando violentamente en la entrada rompió la tensión. Segundos después, 3 hombres en trajes impecables irrumpieron en el vestíbulo corriendo, con maletines en mano, seguidos por 4 guardias de seguridad privada que parecían torres blindadas. «¡Alto!», tronó la voz del hombre que lideraba el grupo. Era Arthur Keller. El abogado no tenía aspecto de haber dormido, pero su presencia llenó la habitación de una autoridad legal aplastante. Se interpuso físicamente entre los policías y Roberto. «Soy Arthur Keller, representante legal del señor Roberto Montiel», dijo, sacando una tarjeta y poniéndola frente a la cara de Marta. «Y si tocan a mi cliente o a sus nietas sin una orden firmada por un juez federal, les demandaré a ustedes, a su departamento y a la ciudad entera por violación de domicilio, acoso y abuso de autoridad». Marta parpadeó, sorprendida por la emboscada legal. «Tengo una orden de emergencia», comenzó a decir, mostrando el papel. Keller se lo arrancó de las manos, lo leyó en 2 segundos y lo devolvió con desprecio. «Esto es una orden administrativa basada en una denuncia anónima. No tiene firma de un juez de guardia, y la base de la denuncia es inestabilidad mental». Keller se giró hacia los oficiales. «¿Les parece que el señor Montiel está inestable? ¿O les parece un abuelo protegiendo a su familia de una burocracia incompetente?» «Las niñas no tienen documentos», insistió Marta, aunque su voz titubeaba. «No hay prueba de parentesco. La prueba se está gestionando ahora mismo», intervino Roberto, su voz firme y controlada. «Un equipo médico está en camino para realizar pruebas de ADN. Hasta que esos resultados estén listos, estas niñas no salen de esta casa».
Keller se acercó a Marta y bajó la voz, adoptando un tono confidencial pero amenazante. Escuche, agente. Usted está siendo utilizada por Julián Montiel en una disputa corporativa por una herencia. Si se lleva a esas niñas y resulta que son las herederas legítimas de la fortuna Montiel, imagínese lo que hará la prensa con usted. Servicios Sociales secuestra a las nietas del hombre más rico de España por orden de un sobrino codicioso. ¿Quiere ser la villana de esa historia? Marta palideció. Miró a Roberto, que sostenía a Sofía con una ternura evidente, secándole las lágrimas. Miró la mansión, el poder que emanaba de esas paredes. Luego miró su orden de papel endeble. «Tienen 12 horas», dijo finalmente Marta retrocediendo. «Dejaré el expediente abierto. Si mañana a mediodía no hay pruebas concluyentes de parentesco biológico o tutela legal, volveré con una orden federal y un equipo táctico si es necesario. Y entonces no habrá abogados que valgan. A mediodía tendrá sus pruebas», aseguró Roberto. Marta hizo una señal a los oficiales. El grupo se retiró, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del pestillo encajando fue como el disparo de salida de una nueva carrera. Roberto exhaló, sintiendo que las rodillas le temblaban por primera vez. Bajó a Sofía al suelo, quien inmediatamente abrazó a su hermana. «Gracias, Arthur», dijo Roberto estrechando la mano de su abogado. «Llegaste justo a tiempo». «No me agradezcas todavía, Roberto», respondió Keller, aflojándose la corbata y mirando su reloj. «Hemos comprado tiempo, pero no la victoria. Julián sabe que ha fallado el primer golpe. Ahora intentará algo más sucio. Necesitamos ese ADN, y lo necesitamos ya. ¿Dónde está el médico?» «Está entrando por la puerta de servicio», anunció Alfredo, el mayordomo, apareciendo desde la cocina. «El doctor Arriaga acaba de llegar. Y, señor, ha traído el equipo de análisis rápido portátil. La biblioteca de la mansión se había convertido en un hospital de campaña de lujo. El doctor Arriaga, un hombre canoso y meticuloso que había atendido a Roberto durante 20 años, desplegaba sus instrumentos sobre una mesa auxiliar de caoba, apartando primeras ediciones de libros invaluables para hacer espacio a hisopos estériles y tubos de ensayo. Fuera, la tormenta había empeorado, convirtiendo la mansión en una isla aislada del mundo. Dentro, el ambiente era de una tensión silenciosa y eléctrica. Roberto estaba sentado en un sillón de orejas, con Valentina en su regazo, y Sofía sentada en el brazo del sillón, aferrada a su manga. Las niñas miraban al médico con desconfianza. Para ellas, los adultos con batas blancas solían traer malas noticias o medicinas que no podían pagar. «No va a doler», les prometió Roberto, acariciando el cabello rubio de Valentina. «Es solo un palito de algodón en la boca, como una piruleta, pero sin sabor». «¿Para qué es?», preguntó Sofía, vigilando cada movimiento del doctor. «Es para demostrarle al mundo que son mías», respondió Roberto. Miró al doctor Arriaga. «¿Cuánto tardará el análisis, doctor?» «Con el equipo portátil de última generación que traje, tendremos un resultado preliminar de alta fiabilidad en 4 horas. Luego enviaremos las muestras al laboratorio central para la certificación legal, pero para callar a servicios sociales, el preliminar bastará». El doctor se acercó con el hisopo. Valentina escondió la cara en el pecho de Roberto. «Yo primero», dijo Roberto abriendo la boca. «¿Ven? No pasa nada». El doctor tomó la muestra de Roberto rápidamente. Al ver que su abuelo no lloraba ni gritaba, Valentina se relajó un poco. Con una paciencia infinita, el doctor Arriaga tomó las muestras de ambas niñas. Cuando terminó, guardó los tubos en un maletín metálico reforzado que parecía sacado de una película de espías. «Ahora a esperar», dijo el doctor. «Alfredo», ordenó Roberto, «que nadie se acerque a ese maletín. Pon a 2 guardias de seguridad en la puerta
Y doctor, no pierda de vista esas muestras ni para ir al baño. Julián tiene tentáculos largos. Mientras el doctor se retiraba a una mesa de trabajo improvisada en la esquina opuesta de la enorme biblioteca para iniciar el proceso químico, el silencio volvió a caer sobre el grupo. Keller y su equipo de abogados trabajaban frenéticamente en la mesa del comedor, redactando borradores de custodia y fideicomisos, dejando a Roberto y a las niñas en una burbuja de intimidad extraña. Eran las 3 de la mañana. La adrenalina empezaba a bajar, dejando paso al agotamiento. «¡Abuelo!», dijo Valentina bostezando. Era la primera vez que lo llamaba así. La palabra golpeó a Roberto con la fuerza de un tsunami emocional. «¿Por qué vives en una casa tan grande tú solo? ¿No te da miedo los fantasmas?». Roberto miró alrededor. Las estanterías llegaban hasta el techo, llenas de libros que no había leído, trofeos que no le importaban y fotos de él estrechando manos de gente que no recordaba. «Sí», admitió Roberto en voz baja. «Me daba mucho miedo. Pero mis fantasmas no llevan sábanas blancas, pequeña. Mis fantasmas eran el silencio». Sofía señaló un libro grande y encuadernado en cuero rojo que estaba sobre la mesa baja. «¿Nos lees un cuento?» Mamá siempre nos leía un cuento, aunque no tuviéramos luz. Usaba una vela. Roberto tomó el libro. Sus manos, que habían firmado contratos de $1.000 millones esa misma semana, se sentían torpes sosteniendo el volumen. No había leído un cuento infantil nunca, ni siquiera a Gabriel. Esa era la tragedia que le mordía las entrañas. Se había perdido todo. Abrió el libro al azar. No era un cuento infantil, era una edición ilustrada de Don Quijote. «Este no es de princesas», advirtió Roberto, aclarándose la garganta. «No importa, solo queremos escuchar tu voz», dijo Sofía, recostando la cabeza en su hombro y cerrando los ojos. Roberto comenzó a leer. Al principio, su voz era rígida, ejecutiva, como si leyera un informe trimestral, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero a medida que avanzaba, sintiendo el peso cálido y confiado de las niñas contra su cuerpo, su voz cambió. Se volvió más profunda, más suave, más rica. Empezó a hacer pausas dramáticas. Empezó a poner voces diferentes para Sancho y para el Quijote. Valentina se durmió a los 5 minutos. Sofía resistió un poco más, luchando contra el sueño para vigilar a su abuelo, como si temiera que si cerraba los ojos, él desaparecería como un sueño bonito. «Duerme, Sofía», susurró Roberto besando su frente. «Yo vigilo. Yo soy el gigante ahora. Nada malo va a pasar». Finalmente, la respiración de ambas se acompasó. Roberto se quedó allí, inmóvil, con los brazos entumecidos por el peso, pero incapaz de moverse. Sentía una paz que no había sentido jamás, ni con el primer millón, ni con el yate, ni con el reconocimiento global. Esto, 2 niñas durmiendo en sus brazos, era el verdadero éxito, y había estado a punto de perdérselo. En el otro extremo de la habitación, el doctor Arriaga levantó la vista del microscopio conectado a su ordenador portátil. Su rostro estaba pálido. Hizo un gesto a Keller, el abogado, para que se acercara. Roberto los vio murmurar. Vio a Keller fruncir el ceño y mirar hacia las ventanas oscuras. El instinto de alarma de Roberto se disparó, pero no podía moverse sin despertar a las niñas. «¿Qué pasa?», susurró Roberto desde el sillón, con voz cortante. Keller se acercó despacio, con cara de preocupación. «El análisis va bien, Roberto. Las muestras son claras». Pero Arriaga acaba de recibir una llamada extraña en su teléfono personal. Alguien que dice ser del laboratorio central pidiéndole que detenga el análisis porque los reactivos podrían estar contaminados. «Julián», siseó Roberto. «Exacto. Pero eso no es lo peor. El guardia de la entrada norte reporta que ha visto una furgoneta negra parada en el linde del bosque, justo donde termina el muro perimetral. ¿Intentan entrar? No lo sé.
Pero Julián está desesperado. Si el ADN confirma la paternidad, él pierde todo, y un animal acorralado es peligroso. Roberto miró a las niñas dormidas. Eran tan frágiles. Arthur, dile a los de seguridad que activen el cierre hermético de la casa. Persianas de acero en todas las ventanas. Ahora. Roberto, eso convertirá la casa en un búnker. Asustarás a las niñas si se despiertan. Prefiero que se asusten a que se las lleven. Hazlo. Y dile a Arriaga que termine ese maldito análisis. Necesito ese papel. Si Julián quiere guerra, le daré guerra. Pero nadie entra en esta biblioteca esta noche. Nadie. Un zumbido mecánico resonó en la casa mientras las persianas de seguridad comenzaban a bajar sobre los ventanales, bloqueando la vista de la nieve y sumiendo la biblioteca en una luz artificial. La fortaleza se cerraba. La noche más larga de la vida de Roberto acababa de entrar en su fase más crítica. La oscuridad llegó de golpe, absoluta y sofocante. No fue un apagón progresivo. Fue un corte seco, brutal, acompañado por el gemido agónico de los generadores muriendo en el sótano. Las luces de la biblioteca se extinguieron y el zumbido reconfortante de la calefacción cesó, dejando que el silencio de la mansión fuera devorado por el rugido del viento exterior. ¡Abuelo! El grito de Valentina rasgó las tinieblas. Roberto no perdió ni un segundo. Años de instinto de supervivencia, afilados en las junglas de cemento financiero, tomaron el control. Se arrodilló junto al sillón donde las niñas se habían despertado aterradas. «Estoy aquí. No se muevan, no hagan ni un solo ruido», susurró, su voz firme como el acero a pesar de que su corazón latía desbocado. «Señor Montiel». La voz de Arthur Keller sonó desde algún lugar en la negrura. Han cortado la línea principal y el generador de respaldo. Esto no es un accidente, es un asedio. Lo sé, respondió Roberto. Sus ojos se iban acostumbrando a la penumbra grisácea que se filtraba por las rendijas de las persianas de seguridad. Quieren entrar antes de que tengamos los resultados. Un estruendo de cristales rotos resonó en la planta baja. Lejos, en el ala oeste. El sonido fue inconfundible. El ventanal del jardín de invierno, el único punto débil que las persianas de acero no cubrían completamente. «Están dentro», dijo Alfredo, el mayordomo, cuya silueta apareció con una linterna táctica en la mano. «Señor, debe llevar a las niñas a la habitación del pánico. Ahora». Roberto tomó a Valentina en un brazo y agarró la mano de Sofía con el otro. «Keller, Arriaga, cojan las muestras y el equipo. Muévanse», ordenó Roberto. El grupo se movió por el pasillo oscuro guiado por el haz de luz tembloroso de Alfredo. La mansión, antes un símbolo de poder, se había convertido en un laberinto de sombras amenazantes. Se escuchaban pasos pesados, botas militares corriendo sobre el mármol del piso de abajo. No eran ladrones comunes. Se movían con precisión táctica. Julián no había escatimado en gastos, había contratado profesionales para rescatar a las niñas y hacer desaparecer las pruebas de ADN. Llegaron a la puerta camuflada en el panel de madera del pasillo del segundo piso. Alfredo tecleó el código de seguridad en el panel numérico, pero la luz roja parpadeó. «Sin energía no abre», jadeó Alfredo, el pánico filtrándose en su voz. «El sistema electrónico está muerto. Necesitamos la llave manual». «¿Dónde está?», preguntó Roberto. «En su despacho, señor. En la caja fuerte. Estaban atrapados en el pasillo. Los pasos en la escalera principal se hacían más fuertes. Voces masculinas daban órdenes cortas en voz baja. «Barred la planta baja. Subid al objetivo». «No hay tiempo», dijo Roberto. Miró a su alrededor y tomó una decisión. «Al dormitorio principal. Es la única puerta de roble macizo con cerrojo interior. ¡Vamos!». Corrieron hacia la habitación de Roberto. Entraron atropelladamente y Alfredo cerró la puerta pesada.
echando el cerrojo de hierro justo cuando las luces de las linternas de los intrusos barrían el final del pasillo. «Nos han visto», susurró Keller, pegándose a la pared. «Roberto, esto es una locura. Son mercenarios». Roberto llevó a las niñas al baño en suite, metiéndolas dentro de la inmensa bañera de mármol y cubriéndolas con toallas y albornoces para protegerlas si había disparos. «Escúchenme bien», les dijo, tomando sus caras entre sus manos. Sofía lloraba en silencio. Valentina temblaba violentamente. «Pase lo que pase, no salgan de aquí. Cuenten hasta 1000. ¿Saben contar hasta 1000? «Sí», sollozó Sofía. «Empiecen. Yo estaré justo al otro lado de la puerta. Nadie va a entrar aquí. Soy el abuelo, ¿recuerdan? El gigante». Roberto cerró la puerta del baño y se giró hacia la habitación. Se acercó a la chimenea. Sus manos, viejas y manchadas por la edad, se cerraron alrededor del atizador de hierro forjado, pesado y letal. «Señor, no puede enfrentarlos», suplicó Alfredo. «Usted tiene 68 años. Tengo algo que ellos no tienen, Alfredo», dijo Roberto, plantándose frente a la puerta del dormitorio, con el atizador en la mano y una mirada que helaría el infierno. «Tengo una razón para morir matando». Un golpe brutal sacudió la puerta. La madera crujió. «¡Abran!», gritó una voz distorsionada desde fuera. «Seguridad privada. Tenemos orden de asegurar a las menores». «Largo de mi casa», rugió Roberto. «El primer hombre que cruce ese umbral saldrá en una bolsa». El segundo golpe casi arranca las bisagras. La puerta se abrió de golpe, astillando el marco. Una figura vestida de negro, con pasamontañas y chaleco táctico, irrumpió en la habitación. Roberto no dudó. No hubo vacilación, ni miedo, ni cálculo, solo furia primitiva. Se abalanzó sobre el intruso con una velocidad que sorprendió al hombre más joven. El atizador descendió con una fuerza salvaje, golpeando el brazo del asaltante y haciendo que soltara la porra eléctrica que portaba. El intruso gruñó de dolor y empujó a Roberto. El millonario salió despedido hacia atrás, golpeándose la espalda contra el borde de la cama con dosel. El dolor fue agudo, paralizante, pero Roberto se levantó. «¡No las tocarán!», gritó, levantando el atizador de nuevo, jadeando, con sangre manando de un corte en su frente. El intruso avanzó, sacando una pistola Taser. Detrás de él, otros 2 hombres entraron. Keller y Alfredo intentaron intervenir, pero fueron empujados violentamente contra la pared. «Se acabó, viejo», dijo el líder. «Entréganos a las niñas y nadie más saldrá herido. El señor Julián solo quiere protegerlas». «Julián quiere matarlas», escupió Roberto. El hombre levantó el Taser. Roberto cerró los ojos, preparándose para el impacto, pero no retrocedió ni un centímetro. Su cuerpo era el último escudo entre la codicia de su sobrino y la inocencia de sus nietas. En ese instante preciso, un sonido agudo y repetitivo llenó la habitación, ahogando la respiración agitada de los hombres. No era un disparo, era una sirena. Pero no una sirena lejana. Eran varias y sonaban justo en el patio, debajo del balcón. Luces azules intensas inundaron la habitación a través de las cortinas, barriendo las sombras. Megáfonos amplificados resonaron fuera. «Policía Nacional, rodeen el perímetro, salgan con las manos en alto». Los intrusos se congelaron, se miraron entre ellos. El líder maldijo por lo bajo. «¡Abortar! ¡Abortar!», gritó a su radio. «La policía real está aquí. Salida por el ala este». Dieron media vuelta y corrieron, abandonando la misión. El miedo a una condena por secuestro superaba el cheque que Julián les había prometido. Roberto cayó de rodillas, el atizador resonando contra el suelo de madera. El dolor en su espalda era insoportable y la sangre le cegaba un ojo, pero sonrió. «Señor». Alfredo corrió a socorrerlo. «Estoy bien», jadeó Roberto,
tratando de ponerse de pie. Las niñas, mira a las niñas. La puerta del baño se abrió lentamente. Dos cabecitas rubias asomaron, aterrorizadas. Al ver a su abuelo en el suelo con sangre en la cara, Sofía gritó y corrió hacia él, ignorando cualquier peligro. «¡Abuelo, te has hecho pupa!». Roberto la abrazó manchando su pijama con su propia sangre, pero no le importó. Estaban ahí, estaban a salvo. «Solo es un rasguño, mi vida», susurró él, besando sus cabellos. «El abuelo es duro, el abuelo es de piedra». El sonido de botas policiales subiendo la escalera llenó la casa, pero esta vez Roberto sabía que eran los buenos. Habían resistido el asalto. Ahora llegaba el contraataque. El amanecer llegó con una luz gris y fría que revelaba la devastación de la noche anterior. La mansión Montiel parecía un campo de batalla, cristales rotos, barro en las alfombras persas, puertas astilladas y cintas amarillas de la policía acordonando el jardín de invierno. Sin embargo, en el gran salón, el ambiente era de una solemnidad casi religiosa. El suministro eléctrico había sido restaurado. La calefacción volvía a zumbar. Roberto estaba sentado en su sillón habitual, con una venda blanca cubriendo la herida en su frente y el brazo izquierdo en cabestrillo por una contusión severa. Parecía 10 años más viejo que la noche anterior, pero sus ojos brillaban con una intensidad nuclear. Frente a él, de pie, estaban el comisario de policía, una Marta Sánchez de Servicios Sociales, mucho más humilde y pálida que antes, y un notario público convocado de urgencia. Y en un rincón, esposado y custodiado por 2 agentes, estaba Julián. Lo habían interceptado intentando huir en su deportivo cuando vio que sus mercenarios fallaban. Aún llevaba su traje de diseño, pero estaba arrugado, y su arrogancia se había evaporado, dejando ver a un hombre patético y asustado. «Esto es un error», decía Julián aunque su voz temblaba. «Yo no envié a nadie. Esos hombres eran ladrones. Yo solo estaba preocupado por mi tío. Está senil. Mírenlo. Se ha autolesionado para culparme». «Silencio», ordenó el comisario. La puerta lateral se abrió y entró el doctor Arriaga, seguido por Arthur Keller. El médico llevaba una carpeta azul en la mano. Keller llevaba un documento legal recién impreso. Roberto se enderezó en su sillón, ignorando el dolor de sus costillas. Hizo un gesto a Sofía y Valentina, que estaban sentadas a sus pies dibujando en unos papeles, ajenas a la magnitud del momento. «Doctor», dijo Roberto, su voz ronca pero clara. «¿Tenemos el resultado?» «Sí, señor Montiel», dijo Arriaga, ajustándose las gafas. Abrió la carpeta en medio de un silencio sepulcral. «He realizado un análisis de marcadores genéticos STR de alta precisión, comparando las muestras del señor Roberto Montiel con las de las menores Sofía y Valentina Vargas. Los resultados han sido verificados y contraanálisis realizados». Julián contuvo la respiración. Marta Sánchez dio un paso al frente, ansiosa por ver el papel que definiría su carrera. «La probabilidad de parentesco», continuó el doctor leyendo con voz firme, «indica que el señor Roberto Montiel es el abuelo biológico de las menores, con una certeza del 99,98%. Es, a todos los efectos legales y científicos, una coincidencia irrefutable. Son su sangre». Roberto cerró los ojos un instante y exhaló un aire que parecía haber estado reteniendo durante 30 años. Una lágrima solitaria escapó de la venda y rodó por su mejilla. No era alivio, era victoria, era justicia. Keller le entregó el documento a Roberto. «Es oficial», dijo el abogado, girándose hacia Julián con una sonrisa depredadora. «Y eso cambia todo». Roberto se puso de pie lentamente. Caminó hasta quedar frente a su sobrino. Julián intentó sostenerle la mirada, pero fracasó. «Sabías que eran mis nietas»,
dijo Roberto en voz baja. Lo viste en sus caras, y en lugar de alegrarte porque la familia crecía, intentaste borrarlas del mapa. Tío, escucha, es el negocio, el dinero, balbuceó Julián. No me llames tío, nunca más. Roberto se giró hacia el notario. Señor notario, ¿está listo el documento de revocación? Sí, señor Montiel. En este acto, declaró Roberto, su voz resonando en el salón para que todos los testigos escucharan, revoco a Julián Montiel de todos sus cargos en el Grupo Montiel. Lo elimino de mi testamento y de cualquier fideicomiso familiar, y ordeno a mis abogados que entreguen a la Fiscalía todas las pruebas de malversación de fondos que hemos encontrado esta mañana en su ordenador, además de los cargos por intento de secuestro y asalto con violencia. Julián se puso blanco como el papel. «¡No puedes hacer eso!», gritó forcejeando con las esposas. «Yo construí esa empresa contigo. Sin mí no eres nada». «Llévenselo», ordenó el comisario. Mientras la policía arrastraba a un Julián que gritaba obscenidades y amenazas, Roberto no se inmutó. No sintió pena, solo sintió que se quitaba un tumor maligno que había estado envenenando su vida. Cuando la puerta se cerró y el silencio volvió, Marta Sánchez se aclaró la garganta, nerviosa. «Señor Montiel, dado el resultado del ADN y las circunstancias, Servicios Sociales cerrará el expediente. Las niñas pueden quedarse con usted bajo la figura de acogimiento familiar de urgencia por parentesco directo, mientras tramitamos la tutela definitiva». Hizo una pausa mirando la venda en la cabeza de Roberto. «Aunque sugeriría que mejore la seguridad». «No se preocupe por la seguridad, señora Sánchez», respondió Roberto volviendo a sentarse y abriendo los brazos para que las gemelas corrieran hacia él. «A partir de hoy, estas niñas son las dueñas de todo esto, y yo soy solo su guardián». Sofía trepó a su regazo con cuidado de no lastimarlo. «¿El hombre malo ya no volverá?», preguntó. «Nunca más, mi amor, nunca más». Roberto miró a Keller y asintió. El abogado puso sobre la mesa el Nuevo Testamento. «Todo para ellas», dijo Roberto tomando una pluma de oro. «Hasta el último centavo, fideicomisos blindados, educación, salud, seguridad. Quiero que tengan la vida que su padre no pudo tener». Firmó el documento con un trazo firme y decidido. Al levantar la pluma, sintió que el peso de su fortuna, que siempre había sido una carga fría y solitaria, se transformaba en algo ligero, en una herramienta de amor. «¿Y ahora qué hacemos, abuelo?», preguntó Valentina, mirando el caos de la sala. Roberto miró por la ventana. La tormenta había pasado. El sol de la mañana brillaba sobre la nieve inmaculada, haciendo que el mundo pareciera nuevo, limpio. «Ahora», dijo Roberto, sonriendo con una felicidad genuina que le dolía en las mejillas. «Ahora vamos a poner el árbol de Navidad más grande que Madrid haya visto jamás. Y vamos a pedir pizza, mucha pizza». Las niñas gritaron de alegría. Por primera vez en la historia de la mansión Montiel se escucharon risas infantiles rebotando en las paredes de mármol. El millonario había perdido un socio, pero había ganado un futuro. Y mientras acariciaba el relicario que colgaba del cuello de Sofía, supo que Elena, desde donde estuviera, estaba sonriendo también. El ascensor privado de cristal ascendió los 45 pisos del rascacielos Torre Montiel, en un silencio que zumbaba en los oídos. Madrid se extendía abajo como una maqueta gris y diminuta, pero Roberto no miraba la ciudad que había conquistado. Miraba a las dos niñas que, vestidas con abrigos nuevos de terciopelo azul marino y zapatos de charol brillantes, se aferraban a sus manos como si fueran su única ancla en el mundo. «¿Aquí es donde trabajas, abuelo?», preguntó Sofía, pegando la nariz al cristal. «Parece una nave espacial».
Solía ser mi trabajo, Sofía, respondió Roberto, ajustándose el nudo de la corbata con una sola mano, ya que la otra seguía ocupada sosteniendo la manita de Valentina. Ahora es solo un edificio. Las puertas se abrieron con un suave ding en la planta ejecutiva. El pasillo, habitualmente un hervidero de asistentes corriendo y teléfonos sonando, estaba paralizado. Al ver salir a Roberto, con la venda en la frente y el brazo en cabestrillo, pero caminando con la fuerza de un emperador, el silencio se propagó como una onda expansiva. Las secretarias dejaron de teclear. Los ejecutivos junior se pegaron a las paredes, bajando la cabeza. Todos sabían lo de Julián. Los rumores sobre el asalto a la mansión y la detención del heredero habían corrido más rápido que la pólvora en la bolsa de valores. Roberto no saludó a nadie. Caminó directo hacia las puertas dobles de caoba de la sala del consejo. Los guardias de seguridad, hombres nuevos contratados esa misma mañana por Arthur Keller, le abrieron paso. Dentro, 12 hombres y mujeres en trajes de 1.000 euros esperaban sentados alrededor de una mesa de granito negro inmensa. Eran la junta directiva, los tiburones que habían ayudado a Roberto a construir su imperio. Al entrar, Roberto con las niñas, 12 pares de ojos se abrieron con una mezcla de escándalo y confusión. «Señor Montiel», dijo Méndez, el director financiero, poniéndose de pie nerviosamente. «No esperábamos compañía. Dadas las circunstancias y la volatilidad del mercado tras la noticia de la detención de su sobrino, pensamos que esta reunión sería estrictamente confidencial». Roberto ignoró a Méndez, caminó hasta la cabecera de la mesa, la silla del presidente, pero no se sentó. Levantó a Valentina y la sentó sobre la mesa de granito, justo encima de los informes trimestrales. Luego hizo lo mismo con Sofía. El murmullo de indignación recorrió la sala. «¿Qué significa esto, Roberto?», preguntó la señora Alarcón, una de las accionistas mayoritarias, visiblemente ofendida. «Esto es una junta de crisis, no una guardería». «Corrección», dijo Roberto, su voz resonando con una autoridad gélida que cortó el aire. «Esto no es una junta de crisis, es una junta de sucesión». Roberto apoyó su mano sana sobre el respaldo de su silla, mirando a cada uno de los presentes a los ojos. «Durante 40 años he dirigido esta empresa con una sola meta, el beneficio. He sacrificado amigos, tiempo y familia para que esa línea verde en sus gráficos siguiera subiendo. Ustedes se han hecho ricos gracias a mi obsesión, pero ayer descubrí que he estado invirtiendo en la moneda equivocada». Las niñas miraban a los adultos con curiosidad. Sofía tomó un bolígrafo Montblanc de oro que estaba frente a Méndez y comenzó a garabatear en el reverso de una hoja de balance. Méndez hizo ademán de quitárselo, pero una mirada de Roberto lo congeló en el sitio. «Les presento a Sofía y Valentina Vargas Montiel», anunció Roberto. «Mis nietas, y a partir de esta mañana las únicas beneficiarias del fideicomiso Montiel, que posee el 61% de las acciones de este grupo». El silencio se rompió. Gritos de protesta, preguntas atropelladas, pánico financiero. «Son niñas», gritó alguien. «El mercado se desplomará, los inversores asiáticos se retirarán. Es una locura. Silencio». El grito de Roberto fue tan potente que las niñas dieron un saltito. Él les acarició la espalda para calmarlas y bajó el tono, volviéndose letalmente suave. «No he terminado. Julián está fuera, y con él cualquiera en esta mesa que haya conspirado con él o que haya sabido de sus maniobras para desviar fondos. Méndez, sé que firmaste las transferencias a las cuentas offshore de mi sobrino. Tienes 5 minutos para vaciar tu escritorio antes de que la seguridad te acompañe a la salida». Méndez palideció, boqueó como un pez fuera del agua y salió corriendo de la sala sin decir palabra. El resto de la junta se quedó petrificada. El mensaje era claro, la purga había comenzado.
La empresa va a cambiar de rumbo, continuó Roberto. Cancelaremos la fusión hostil con el grupo minero en Perú. Vamos a liquidar los activos de especulación inmobiliaria. Vamos a crear la Fundación Gabriel Montiel. El 40% de nuestros beneficios anuales se destinará a orfanatos, comedores sociales y becas para madres solteras. Roberto, eso es suicidio comercial, susurró Alarcón, aunque su tono ya no era de arrogancia sino de miedo. Perderemos competitividad, dejaremos de ser los número uno. Roberto miró a Sofía, que ahora dibujaba una casa con una chimenea humeante en el papel corporativo. No me importa ser el número uno en la lista Forbes, Elena. Me importa poder mirar a estas niñas a la cara y que no se avergüencen de su apellido. Roberto se inclinó sobre la mesa. Si no les gusta el nuevo rumbo, vendan sus acciones. Yo se las compro ahora mismo al precio de mercado. ¿Alguien quiere vender? Nadie se movió. Sabían que, incluso con su nueva conciencia social, Roberto Montiel era un genio financiero. Apostar contra él era perder. Bien, Arthur Keller entrará ahora con los nuevos estatutos. Fírmenlos. Roberto se giró hacia las niñas. Vamos, princesas, este lugar huele a dinero viejo y miedo. Vamos a buscar un helado. Roberto tomó a las niñas en brazos de nuevo y salió de la sala sin mirar atrás, dejando a la élite financiera de Madrid temblando ante dos niñas de 6 años que acababan de heredar el imperio. Mientras el ascensor descendía, Valentina miró a Roberto. «Abuelo, ¿por qué esos señores estaban tan enfadados?» «Porque han olvidado lo que es importante, Valentina», respondió Roberto besando su cabeza. «Han olvidado que el dinero es solo papel, pero la familia es lo único que te mantiene caliente cuando nieva». La transformación de la mansión en las siguientes 48 horas fue algo que ni los vecinos más antiguos de la urbanización La Moraleja habían visto jamás. Camiones de reparto entraban y salían constantemente, pero no traían obras de arte ni muebles de diseño. Traían vida. Era la víspera de Navidad, Nochebuena. El gran salón, antes un mausoleo de frialdad y eco, olía intensamente a pino, canela y madera quemada. En el centro, donde antes solo había vacío, se alzaba un abeto natural de 4 metros de altura, tan frondoso que sus ramas parecían abrazar la habitación. Roberto, vestido con un jersey de lana gruesa color crema y pantalones de pana, ropa que Alfredo había tenido que ir a comprar de urgencia porque en el armario del millonario solo había trajes, estaba subido a una escalera de mano. A pesar de su brazo en cabestrillo, insistía en colocar la estrella él mismo. «¡Más a la izquierda, abuelo!», gritaba Sofía desde abajo, saltando de emoción. «¡No, a la derecha!», corregía Valentina riendo. Alfredo y el resto del servicio miraban desde la puerta, con sonrisas que no eran de protocolo, sino genuinas. Por primera vez en décadas, la casa no era un lugar de trabajo silencioso, era un hogar. Habían sacado las alfombras delicadas y las habían reemplazado por mantas donde las niñas podían revolcarse. Roberto colocó la estrella dorada en la cima. Bajó de la escalera con cuidado, sintiendo un dolor punzante en las costillas, pero ignorándolo por completo. El dolor físico era un precio pequeño a pagar por la calidez que sentía en el pecho. «Perfecto», declaró Roberto admirando el árbol, que estaba cargado de adornos desparejados, bolas brillantes y, lo más importante, guirnaldas de papel que las niñas habían hecho esa misma tarde con pegamento y purpurina. Para Roberto, esos trozos de papel valían más que los diamantes de la caja fuerte. La cena no fue un banquete de 7 platos servido por camareros de guante blanco. Fue una cena en la mesa baja frente a la chimenea. Comieron pavo asado, puré de patatas y mucho chocolate caliente. Las niñas tenían bigotes de chocolate y Roberto, el hombre que comía con reyes, se limpiaba la boca con una servilleta de papel con dibujos de renos.
Cuando las niñas terminaron de comer y el fuego comenzó a bajar, crepitando suavemente, el ambiente se tornó más íntimo. Las sombras danzaban en las paredes. «Tengo que hacer algo antes de darle sus regalos», dijo Roberto. Se levantó y fue hacia un rincón donde había una pila de carpetas de cuero negro. Eran los contratos de la fusión minera, los acuerdos de despidos masivos que había planeado firmar antes de fin de año y los planes de expansión agresiva que Julián había redactado. Roberto tomó el primer fajo de papeles. «¿Qué es eso, abuelo?», preguntó Sofía acurrucada en una manta. Estos son cadenas, Sofía, cadenas que me ataban a un hombre que ya no quiero ser». Roberto arrojó los contratos al fuego. El papel prendió instantáneamente. Las llamas se avivaron, devorando las cláusulas, las letras pequeñas y la ambición desmedida. Roberto observó cómo el papel se convertía en ceniza negra y volaba por la chimenea hacia la noche fría. Sintió una liberación física, como si le quitaran un yunque de los hombros. Se sentó de nuevo en la alfombra, frente a las niñas. Ahora, su regalo. No había montañas de cajas. Roberto sabía que podía comprarles una juguetería entera, y probablemente lo haría en el futuro. Pero esta noche, la primera noche, el regalo tenía que ser otro. Sacó de detrás de un cojín una caja plana, envuelta en papel dorado sencillo. Se la entregó a Sofía, quien la compartió con Valentina. Las niñas rasgaron el papel con cuidado. Dentro había un marco de plata vieja, pulido hasta brillar como un espejo, y en el marco una fotografía restaurada y ampliada. Era la foto de Gabriel, pero no la foto pequeña y arrugada que Elena guardaba. Roberto había movido cielo y tierra en las últimas 24 horas. Había contratado a investigadores privados para encontrar los archivos del antiguo club de motociclismo de su hijo. En la foto, Gabriel no estaba solo, estaba sentado en su moto, riendo a carcajadas, sosteniendo a 2 bebés recién nacidos, uno en cada brazo. Miraba a los bebés con una adoración absoluta, pura, infinita. Las niñas se quedaron sin aliento. «¿Somos nosotras?», susurró Valentina, tocando el cristal con un dedo tembloroso. «Sí», dijo Roberto, con la voz quebrada por la emoción. «Esa foto se tomó 3 días antes de que él se fuera. Miren su cara, miren cómo las mira». Sofía empezó a llorar, pero no era un llanto de tristeza, sino de reconocimiento. Por primera vez tenía una prueba visual de que su padre las había amado. No era solo una historia de su madre, era real. Él las amaba más que a su propia vida, continuó Roberto acercándose a ellas. Y yo veo su cara cada vez que las miro a ustedes. Me perdí la oportunidad de ser su padre, y eso me dolerá hasta el día que me muera. Pero les juro, por la memoria de él y de su madre, que no fallaré como abuelo. Nunca. Sofía levantó la vista del marco y se lanzó a los brazos de Roberto. Valentina la siguió. El abrazo fue un nudo de lágrimas, lana y amor. Roberto cerró los ojos, enterrando la cara en el cuello de las niñas. «Gracias, abuelo», sollozó Sofía. «Es el mejor regalo del mundo». «Gracias a ustedes», susurró Roberto, «por salvarme, por venir a mi puerta, por descongelarme». Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo el mundo de blanco, borrando las huellas de la policía, del asalto y del pasado. Dentro, bajo la luz dorada del árbol y el calor del fuego que consumía el viejo imperio, una nueva familia comenzaba su historia. Roberto miró la foto de su hijo sobre la alfombra iluminada por las llamas. Por un segundo, solo un segundo, le pareció ver a Gabriel guiñándole un ojo desde el papel. «Feliz Navidad, hijo», pensó Roberto. «Tus niñas están bien, y yo, por fin, también». Han pasado 15 inviernos desde aquella noche en que los frenos de un Rolls Royce cambiaron el destino de 3 vidas.
15 años en los que la nieve ha caído una y otra vez sobre Madrid, pero nunca más ha encontrado el portón de la mansión Montiel cerrado a la necesidad. Roberto, ahora un anciano de 83 años, camina despacio, apoyado en un bastón de madera de olivo, rechazando la ayuda del enfermero que lo sigue a una distancia prudente. Sus pasos son lentos, arrastrando un poco los pies sobre la grava del jardín, pero su espalda sigue recta, desafiando a la gravedad con la misma terquedad con la que desafió a los mercados financieros durante décadas. Su cabello, antes plateado, ahora es blanco puro, como la nieve que comienza a cubrir los setos del laberinto. Hoy es un día importante. El anciano se detiene frente a la gran reja de hierro forjado. El mecanismo eléctrico ha sido reemplazado por uno silencioso, pero la estructura sigue siendo imponente. Roberto acerca su mano enguantada al metal frío. Cierra los ojos y por un instante el rugido del viento del pasado vuelve a sus oídos. Casi puede verlas allí. Dos fantasmas pequeños con abrigos rojos raídos, una ofreciendo una flor muerta y la otra tocando su barba. Abuelo, la voz no es un susurro infantil, es una voz de mujer, firme, melódica y cargada de una autoridad natural. Roberto se gira, caminando hacia él desde la casa que ahora brilla no solo con luces eléctricas, sino con el calor de cientos de velas y risas que salen de las ventanas. Vienen dos mujeres jóvenes. Tienen 21 años. Son altas, elegantes, vestidas con abrigos de diseño que ellas mismas han pagado con su trabajo en la fundación. Sofía y Valentina. Ya no son idénticas en estilo, aunque sus rostros siguen siendo el espejo el una de la otra. Sofía lleva el cabello recogido en un moño severo, propio de la nueva CEO del grupo Montiel. Valentina lo lleva suelto, cayendo sobre los hombros, con la libertad de quien dirige la rama artística y filantrópica del imperio. Pero ambas tienen esos ojos, los ojos verdes con destellos dorados, los ojos de Gabriel. Deberías estar dentro, abuelo, dice Valentina, ajustándole la bufanda con una ternura maternal. El frío no es bueno para tus huesos. Mis huesos son de hierro, niña, gruñe Roberto, aunque se deja mimar. Solo estaba recordando. ¿La noche del freno de mano? Pregunta Sofía parándose a su lado y mirando hacia la carretera vacía. La noche en que desperté, corrige Roberto. Antes de esa noche, yo era un sonámbulo. Caminaba, firmaba cheques, destruía empresas, pero estaba dormido. Ustedes me despertaron. Un coche negro se acerca por la carretera privada. No es un Rolls Royce, sino una furgoneta eléctrica de la fundación. Trae a los últimos invitados para la cena anual de Nochebuena, pero esta cena no es para la élite. En la furgoneta vienen niños, niños que han perdido a sus padres, niños que el sistema había olvidado, niños que, gracias a las becas Elena Vargas, hoy tienen un futuro. ¿Están listos los regalos?, pregunta Roberto, sus ojos brillando con una picardía infantil. 300 paquetes envueltos y colocados bajo el árbol, confirma Sofía. Y sí, abuelo, nos aseguramos de que hubiera bicicletas. ¿Muchas bicicletas? Bien, muy bien. Roberto sonríe y las arrugas de su rostro se profundizan como surcos en la tierra fértil. Gabriel amaba las bicicletas. El trío comienza a caminar de regreso a la casa. Al pasar por el vestíbulo, Roberto se detiene frente a un cuadro nuevo que cuelga donde antes estaba su propio retrato de joven arrogante. Ahora, el cuadro muestra a 3 personas. Un anciano sentado en un sillón leyendo el Quijote y 2 niñas durmiendo en sus brazos. ¿Saben algo de él?, pregunta Roberto de repente, sin mirar a sus nietas. Ellas saben a quién se refiere. Julián salió de prisión hace 2 meses, dice Sofía, su voz endureciéndose un poco, adoptando el tono de negocios. Intentó contactar con el bufete. Quería una reunión. Pedía dinero.
Ayuda humanitaria, lo llamó. Roberto se detiene. Golpea el suelo con su bastón. ¿Y qué hiciste? Le envié una lista de nuestros albergues para personas sin hogar. Responde Sofía, fría y justa. Le dije que si tenía hambre podía hacer cola como cualquier otro ciudadano, que la sopa es caliente y la cama es limpia, pero que el apellido Montiel ya no es una tarjeta de crédito para él. Roberto asiente, satisfecho. Justicia, no venganza. Has aprendido bien, Sofía. Tu padre habría estado orgulloso. Entran al gran salón. El ruido es ensordecedor y maravilloso. 50 niños corren alrededor del árbol gigante. Alfredo, que ahora está retirado, pero que insiste en venir cada Navidad como invitado de honor, está sentado en una esquina contando historias a un grupo de pequeños con la boca abierta. Roberto se sienta en su sillón habitual, cerca del fuego. Las piernas le tiemblan un poco. El cansancio es profundo, un peso que se asienta en sus pulmones. Sabe, con la certeza de quien ha vivido mucho, que esta podría ser su última Navidad. Pero no siente miedo. No siente esa angustia que lo devoraba cuando tenía 50 años y temía perder su fortuna. Ahora sabe que su fortuna es incombustible. Valentina se sienta a sus pies, en la alfombra, apoyando la cabeza en sus rodillas, tal como lo hacía cuando tenía 6 años. ¿En qué piensas, abuelo? En el legado, susurra Roberto acariciando el cabello de su nieta. Durante años pensé que el legado era poner mi nombre en edificios altos. Torre Montiel, Estadio Montiel, pura vanidad. El viento borra los nombres de la piedra, Valentina, pero esto señala con la mano temblorosa a los niños riendo, a la comida compartida, a la seguridad que se respira en el aire. Esto no se borra. Ustedes han convertido mi dinero manchado en algo limpio. Han curado la historia de esta familia. Sofía se acerca con una copa de champán para él, aunque sabe que el médico se lo prohíbe. Un brindis, abuelo. Roberto toma la copa. Su mano tiembla, pero la sostiene con dignidad. Por Elena, dice él, alzando la copa hacia el techo, hacia el cielo, que tuvo el valor de enviarlas a mí, que me dio una segunda oportunidad cuando no la merecía. Por Elena, repiten las gemelas. Y por Gabriel, añade Roberto, la voz quebrándose. Mi hijo, que vive en cada gesto vuestro, en cada decisión valiente que tomáis. Beben. El líquido dorado calienta la garganta de Roberto. Más tarde, cuando la fiesta termina y los niños han sido llevados a sus camas, en el ala de invitados o devueltos a sus hogares con los coches llenos de regalos, la casa se queda en silencio. Pero es un silencio bueno, un silencio de paz, no de vacío. Roberto se queda solo frente a la chimenea. Las brasas brillan como joyas rojas. Mete la mano en el bolsillo de su chaqueta de terciopelo y saca algo que lleva siempre consigo. No es un reloj caro, ni una moneda de oro. Es una flor seca. La flor que Sofía le dio hace 15 años. La ha conservado entre láminas de cristal. Está marrón y quebradiza, pero para Roberto es el objeto más hermoso del universo. Fue la moneda con la que compraron su corazón. Cierra los ojos. La respiración se le hace más lenta, el cansancio es como una manta suave que lo envuelve. Hice lo que pude, Elena, susurra al aire vacío. Las protegí, las amé, las hice fuertes. No son princesas esperando a ser rescatadas, son reinas, son guerreras. Siente una presencia en la habitación. No es Sofía ni Valentina, que ya han subido a dormir. Es una presencia cálida, familiar, un olor a ozono y a lluvia de verano. ¿Ya es hora?, pregunta Roberto sin abrir los ojos. Nadie responde con palabras, pero él siente la respuesta en su alma. Una paz absoluta desciende sobre él. El dolor de la artritis desaparece. El peso de los años se disipa. Roberto Montiel,
El hombre que una vez fue el más pobre del mundo a pesar de sus millones, exhala su último aliento con una sonrisa en los labios, apretando la flor seca contra su pecho. A la mañana siguiente, cuando Sofía y Valentina bajan corriendo las escaleras para desayunar, lo encuentran en el sillón. Parece dormido. La luz del sol de invierno entra por el ventanal, iluminando su rostro sereno. No hay gritos de horror. No hay desesperación. Las gemelas se detienen, se toman de la mano y caminan despacio hacia él. Saben lo que ha pasado. Lloran, sí, lágrimas silenciosas que ruedan por sus mejillas, pero también sienten una gratitud inmensa. Sofía se inclina y besa la frente fría de su abuelo. «Descansa, gigante», susurra. «Tu guardia ha terminado. Nosotras tomamos el relevo». Valentina toma la flor seca de las manos de su abuelo y la coloca con cuidado sobre la repisa de la chimenea, junto a la foto de Gabriel y los bebés. Días después, el funeral de Roberto Montiel no es un evento de negocios. No hay discursos vacíos de políticos. La catedral está llena, pero no de trajes grises. Está llena de familias, de estudiantes, de médicos de la fundación, de gente común a la que Roberto ayudó en sus últimos 15 años. Cuando el ataúd sale a la plaza, comienza a nevar. Copos grandes y suaves. Sofía y Valentina caminan detrás del féretro, con la cabeza alta. No llevan velos negros que oculten sus rostros. Miran al mundo de frente, con los ojos de su padre y la fuerza de su abuelo. Al llegar al coche fúnebre, un hombre se acerca entre la multitud. Es un periodista veterano, uno que lleva años cubriendo la vida de los Montiel. «Señorita Montiel», pregunta a Sofía, «¿qué pasará ahora con el imperio?» Su abuelo era la fuerza motriz. ¿Venderán? Sofía mira al periodista. Luego mira la nieve caer sobre Madrid. Sonríe, y en esa sonrisa está la ferocidad de Roberto y la bondad de Elena. «El imperio murió hace 15 años, en una noche de nieve», responde ella. «Lo que ven ahora no es un imperio, es una familia, y la familia nunca se vende». Sofía sube al coche cerrando la puerta. El vehículo arranca, alejándose hacia el cementerio donde Roberto descansará finalmente junto a su hijo y a la mujer que amó. Y en la acera, bajo la nieve, la ciudad parece un poco menos fría, un poco más humana, gracias a que un día, hace mucho tiempo, un millonario decidió detener su coche, bajarse al barro y aceptar el regalo de una flor congelada. Fin.